En Cuba no existe socialismo, existe una utopía stalinista que ya fracasó, que ya implosionó, que sabemos que no lleva a ninguna parte, y esa utopía trata de mantenerse a toda costa, esmerándose en conseguir que la mutua desconfianza entre los ciudadanos la mantenga. Las dictaduras necesitan alfabetizar para adoctrinar. Aparte que toda la cultura cubana o ha estado o en el exilio interior o en el exilio exterior. Bueno, basta nombrar a Lezama Lima, Virgilio Piñero, Reinaldo Arenas, Cabrera Infante, Severo Sarduy, Herberto Padilla y muchísimos. Toda la cultura cubana ha estado en campos de concentración algunos, presos o en el exilio interior o directamente en el exilio exterior. Es un poco triste, en mi opinión, que esto parezca una voz de auxilio por personas que están sufriendo seriamente en un país, y es una voz de auxilio por la libertad en una democracia. Entonces uno tendría la impresión que debería ser más que pocas voces como las que hoy somos aquí. El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, con el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer, presenta El presidente Kirchner ha hecho un comentario que yo creo que es acertado, yo diría que es desgraciadamente acertado, donde dice que una política de relación activa con el gobierno dictatorial de Cuba es una política bastante popular. Y si nos atenemos a las encuestas, esto es verdad. Una encuesta de enero de este año, hecha por Enrique Zuleta Puceiro, dice que alrededor del 40% de los argentinos quiere que la Argentina en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU apoye al régimen cubano, es decir, no que se abstenga. Eso no lo pide ya, eso es lo que pide realmente el régimen, que se abstenga, no. El 40% de los argentinos en la encuesta dice que la Argentina, que el gobierno argentino en el voto debe apoyar al régimen cubano. Y otro 40% dice que se debe abstener. En total, el 80% de los argentinos tiene una actitud entre apoyo y abstención con respecto al régimen. Si ese 7% de los argentinos que quiere que el gobierno repudie al régimen en Ginebra, le sacamos los que dentro de ese 7% de argentinos no están dispuestos a reconocer que aquí en la Argentina también hubo una dictadura, vamos a llegar a un montón de argentinos que todavía, a principios del siglo XXI, siguen subordinando a sus particulares criterios ideológicos la defensa de los derechos humanos. Y ese me parece el dato más fuerte y desgraciado cuando la Argentina acaba de cumplir casi 2 décadas o más de 2 décadas de democracia. El pueblo español no piensa lo mismo. En una encuesta parecida en el diario El País en mayo de 2003, el 87% de los españoles condena al régimen de Castro. Es decir, el mismo pueblo español que se opuso masivamente a la participación española en la guerra de Irak, también separando los temas, como hay que separarlos, analizando cada tema por separado y siendo definitiva y rotunda en la defensa de los derechos humanos, el pueblo español se opone masivamente al régimen de Castro. Cualquiera que haya vivido largos años en Europa sabe cómo la invasión a Checoslovaquia, sabe en qué se fue convirtiendo el comunismo. ¿Qué pasó con Castro, digamos? Yo te lo digo siempre con mucha sinceridad, yo hasta Eberto Padilla era una fanática de Cuba y había que dar la vida por Cuba. Ya el caso de Eberto Padilla en el año 1971 no me gustó, yo después me exilio de los militares y en Europa adquiero otra mentalidad absolutamente diferente, dándome cuenta realmente cómo son las cosas, ¿no?
en Cuba. Pero en la Argentina hay, bueno, yo diría que es el país menos claro respecto a Cuba de toda la región. Menos claro, donde no hay, bueno, un país que tiene una guerrilla que no ha hecho autocrítica y que quiere que le regalen todo, entonces no te extrañe que Fidel siga siendo perfecto. En la última represión de Fidel Castro, que fue en marzo del año pasado, hubo una especial inquina contra los periodistas independientes de Cuba. Alrededor de 30 de los detenidos eran periodistas, casi el 40%. Y hay que buscar la explicación en que una de las formas que tiene la dictadura para sostenerse en el tiempo es promover el aislamiento y la desconfianza entre los ciudadanos. Y los periodistas, cuando empiezan a desarrollarse en el interior de una dictadura, empiezan a generar redes, empiezan a romper estos aislamientos y también empiezan a generar confianza entre los grupos de cubanos que piensan de manera opuesta al régimen, y entonces empieza a ser posible la acción colectiva. La dictadura triunfa cuando divide. Y en gran medida, este grupo de periodistas independientes que fueron detenidos y en poco menos de 20 días condenados con un proceso sumarísimo a entre 18 y 28 años de prisión, eran los que debían cumplir una función profesional, informativa, y contribuir a que se generen vínculos entre los cubanos, vínculos que después devenirían en asociaciones civiles y posibilidad de acción colectiva. Como en toda situación donde hay gente perseguida y donde hay una sociedad que no tiene acceso, vamos, a las libertades individuales, la obligación que tiene toda persona de bien y toda persona pensante y toda persona progresista es denunciarlo. O sea, no ser cómplice del silencio que buscan las dictaduras y buscar formas, primero, de alertar al mundo lo que está sucediendo en esos países dictatoriales. Por ejemplo, lo que está sucediendo en este caso en Cuba, donde hay tantos periodistas, tantos colegas nuestros que están siendo tratados en forma ilegal e inhumana, están arrestados en condiciones tremendas. Bueno, la Argentina tiene cerca de 90 periodistas desaparecidos. Es uno de los países en el cual el periodismo ha sido víctima de las violaciones de derechos humanos más importantes de este siglo. Me parece que los argentinos que hemos sobrevivido, que hemos tenido la suerte de sobrevivir la dictadura militar, tenemos una obligación para con nuestros colegas de todo el mundo, de acompañarlos, de ayudarlos, de manifestarles nuestra solidaridad y de denunciar a quienes son sus verdugos. Porque nos pasó a nosotros y nos puede volver a pasar la vez que bajemos la guardia. La libertad de expresión y los derechos humanos no son ni de izquierda ni de derecha. Y hacer de esto una cuestión ideológica es un travestismo de lo que significa la profesión de periodista. Evidentemente, Cuba alega que está siendo atacada por los Estados Unidos y que por eso tiene que tomar medidas de emergencia. Pero hay algo que tenemos que ser claros. Las medidas de emergencia en Cuba llevan más de 40 años. No puede ser que un país viva en estado de emergencia durante 40 años. También la Argentina, durante la época de la dictadura, decía que era atacada por el comunismo internacional. Son todas patrañas, son todas mentiras, son todas excusas. En realidad, no importa si son atacadas o si no son atacadas, si son víctimas o no son víctimas de una agresión. Nunca hay que olvidarse que, por ejemplo, Inglaterra fue atacada por Hitler
fue bombardeada Londres por Hitler, fue destruida Londres por Hitler. Sin embargo, nunca a Winston Churchill se le hubiese ocurrido decirle a la oposición que había que disolver el Parlamento, que no podía haber oposición o que no podía haber libertad de expresión. Es imposible pensar en un país democrático donde sucedan ese tipo de cosas. Yo que fui víctima de la violación de derechos humanos en la Argentina, yo que soy hijo de una persona que estuvo desaparecida y que tuvo la suerte de poder sobrevivir a la dictadura militar, les puedo decir que los países que más ayudaron, los colegas que más ayudaron a obtener la libertad de los presos políticos de la Argentina fueron los colegas de los diarios como el New York Times, como Le Monde, como el Corriere della Sera, la República de Italia y el País de Madrid. Nunca escuché que Granma o Pravda hayan tenido ningún tipo de influencia en la lucha por la libertad de expresión en Argentina, porque en definitiva no hay ninguna diferencia entre el concepto de prensa que tenía el general Videla de la que tiene el general Castro. Durante las dictaduras, la relación con Cuba fue absolutamente anormal y patológica. Es decir, es increíble pensar que la dictadura argentina, por ejemplo, tuviera en Fidel Castro el mejor defensor de la violación de los derechos humanos que había en la Argentina, o que tuviera a la Unión Soviética como su también mejor defensora fuera del continente, por un acuerdo netamente comercial, que era la compra de granos argentinos. Yo quería recordar algunos aspectos del comportamiento de Cuba con respecto a la Argentina, a la dictadura argentina, la dictadura militar argentina, datos que a lo mejor algunos han olvidado o desconocen. Hay que recordar que cuando la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reunida en Ginebra, propició una condena a la dictadura militar, incluida el tema de los desaparecidos, fueron dos países, Rusia y Cuba, quienes se opusieron terminantemente a esta declaración. Y finalmente votaron en contra de ella, juntamente con, obviamente, la delegación argentina. Otro tema, también acorde, tal vez más grave aún, es que en un congreso realizado en la propia Habana y auspiciado por la dictadura castrista, justamente sobre violación de derechos humanos en América Latina, la declaración final, la lista de países que violan los derechos humanos, en la que queda excluida la Argentina. Entre los concurrentes había algunos intelectuales argentinos, entre otros David Viñas, que protestaron indignados contra esa exclusión, y la solución de translación que se hizo es permitirle a David Viñas y 4 más que había, que hicieran un documento aparte. El documento oficial, el documento del gobierno cubano y de todos los partidos comunistas de América Latina, incluido el Partido Comunista Argentino, fue que en la Argentina de Videla no había violación de derechos humanos. El ser humano es un ser muy complejo, es un ser lleno de miedos, de contradicciones, de incapacidad muchas veces para usar el pensamiento lógico. Al pensamiento lógico lo usamos mucho menos de lo que nosotros creemos, porque siempre estamos enjaulados por experiencias, por emociones, por lealtades, por temores. Y esto ocurre al analizar el fenómeno cubano. No se lo analiza con la suficiente independencia. Una de las acusaciones que se hace, repitiendo algo que yo, que ya tengo algunos años, me la recuerdo claramente, repitiendo lo que se decía en la época de Stalin, es que esta disidencia está pagada por la CIA.
Yo me recuerdo, yo era un adolescente, pero me recuerdo que la oposición en la Unión Soviética contra los crímenes de Stalin estaba pagada por la CIA. Y cuando uno hablaba con un comunista argentino decía, pero vos crees esas barbaridades, son construcciones de la CIA, son novelas de la CIA. Eso es mentira. Stalin es un hombre decente, es el padre de los pueblos, es un cariñoso abuelo, ha salvado al mundo del nazismo. Cuando nosotros aquí, en la época de la dictadura, luchábamos por defender los derechos humanos y acusábamos lo que estaba pasando en este país, no estábamos obligados a decir que no estábamos pagados por Moscú. En este momento dicen que estamos pagados por la CIA. Tenemos que explicar que no estamos pagados por la CIA. Pero cuando defendíamos los derechos humanos en contra de Videla, ¿estábamos pagados por Moscú? Teníamos que, al mismo tiempo que condenamos la violación de derechos humanos en Argentina, hacer lo que ellos nos piden, porque dicen, ustedes condenan a Cuba, pero no condenan a Guantánamo, y no condenan a Irak, y no condenan a Afganistán. Momentito, cuando yo condenaba a Videla, yo no hacía la lista del Gulag, de la plaza de Tiananmen, ni de Pol Pot, yo no hacía la lista de todos los crímenes que se hacían en el mundo comunista. Yo decía, aquí en la Argentina se están violando los derechos humanos. Y nosotros ahora estamos diciendo, en Cuba se están violando los derechos humanos. ¿Que se violan en Guantánamo? Sí, señor, según en Guantánamo, y en Sudán, y en Irán, y en Egipto, y en Libia, y en otros países. ¿Se violan los derechos humanos? Por supuesto que se los violan. Pero estamos hablando de un caso específico. Y de un caso donde quizá podamos tener algún resultado. Como argentinos nos encontramos en una situación muy desgraciada. María señaló el porcentaje de argentinos que no votarían condenando la violación de derechos humanos en Cuba. Ni siquiera aceptarían que ingrese a Cuba una comisión neutra, aséptica, para averiguar lo que está ocurriendo. Y no lo aceptaría la misma gente que aquí rogaba desesperadamente que vinieran comisiones extranjeras, que se enterasen de lo que pasaba, que viniesen los de la OEA, que viniese Patricia Derian. Y vinieron, y entraron, y hablaron. Algunos se indignan cuando nosotros comparamos a la dictadura cubana con la dictadura padecida en la Argentina, diciendo que no tienen ningún parecido. Claro, la dictadura argentina duró 7 años, allí duró 45. Hay una diferencia, ¿no? Y la dictadura argentina, a pesar de los miles de desaparecidos, de las torturas, de la rapiña, de la corrupción tremenda, permitió el ingreso de inspectores internacionales, que Cuba no permite. De las lecciones que hemos aprendido durante todos estos años de lucha por los derechos humanos es la importancia que tienen la influencia política que pueden llegar a tener gobiernos extranjeros, porque por más aislados que Cuba o que países como Haití consideren que igual están aislados y son víctimas de agresiones, dependen por muchos motivos de la buena voluntad de los países extranjeros. Yo recuerdo, y me imagino que será esto importante para los periodistas cubanos, para mis colegas cubanos que están presos en este momento, recordarles que fuimos ayudados en una forma categórica por las embajadas de Francia, acá en la Argentina, de Italia, de Venezuela, de Estados Unidos, de muchos países. Y una de las maneras que tenían de ayudarnos era justamente sacarnos de esa situación de no existencia en la que el régimen nos quería
colocar. Nosotros en Argentina no existíamos. Los diarios oficialistas de aquel entonces jamás publicaban una noticia sobre las madres de Plaza de Mayo o sobre los desaparecidos. Prácticamente éramos no personas. Lo mismo ocurrió en la época de Stalin, la Unión Soviética, donde a medida que uno iba cayendo en desgracia, lo iban sacando de las fotos, los iban borrando, dejaban de existir. Los primeros desaparecidos de los que se tienen noción son aquellos que caían en desgracia en la Unión Soviética de Stalin, porque desaparecían de toda, o sea, se los borraba de los libros, se los borraba de las fotos, o sea, prácticamente nadie sabía qué había ocurrido. Y una manera de romper ese bloqueo que teníamos era las invitaciones que recibíamos de las embajadas para asistir a los actos por las independencias de los países, para asistir cuando venía un personaje importante de esos países. Yo recuerdo la emoción que uno tenía, de pronto venía Patricia Derian. Patricia Derian, que fue probablemente la adalid de la lucha por los derechos humanos en la Argentina durante la dictadura. A mí me gustaría que le pregunte a ella lo que opina sobre la situación de los periodistas en Cuba y de la sociedad en general. Porque no puede ser que Patricia Derian haya tenido razón en luchar por la democracia en la Argentina y esté equivocada en luchar por la democracia en Cuba. Quienes hemos participado en organizaciones de derechos humanos, participamos en organizaciones de derechos humanos, sabemos que son las políticas de los gobiernos, es decir, que corren riesgos, que están en una situación de emergencia, son mentiras, son la forma que tienen ellos de seguir manteniendo cautivo a una población. No hay mejor defensa de un país, no hay mejor forma de convencer a un país que luchen contra una agresión externa que permitirles ser libres. Y eso es lo que no está ocurriendo en Cuba. Hace pocos días o hace pocas semanas, los que estamos en esta mesa y otra persona más, Silvina Walker, firmamos una carta donde proponíamos que el gobierno argentino tuviera una consideración diferente con los disidentes cubanos, una propuesta elemental desde el punto de vista democrático, pero lamentablemente los firmantes cabemos en esta mesa, quizás algunos más se hubieran adherido, pero no hubo muchas muestras de entusiasmo. Esto tiene que ver con nuestras circunstancias, con nuestra ausencia de debate, con nuestro aferrarnos a viejos esquemas porque tenemos miedo de que si miramos la realidad de frente, esos esquemas se pueden venir abajo. Y algo tan importante como es la lucha por los derechos humanos, que hizo tantos progresos y que se definió en la época de la última dictadura militar, y experiencias tan ricas como fue, por ejemplo, para los argentinos, la llegada en 1980 de la Comisión de la Organización de Estados Americanos, que hizo el primer y excelente informe sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina, y cuando allí se hicieron denuncias y la gente hizo colas, que todavía recuerdo haberlas visto, para contar lo que no podían contar en su país. Todo eso cuando se refiere a lo que podría suceder en Cuba, lo que podría ayudar a una transición, a una apertura del régimen, a una humanización y también a gestos de menor soberbia por parte de los que gobiernan desde hace tantos años, todo esto parece que carece de sentido cuando se llega a esta querida isla de Cuba. La decisión de invitar a los disidentes, a los periodistas independientes a las embajadas data del 15 de junio, cuando la Unión Europea se pone de acuerdo por un entredicho cada vez mayor con el régimen de Fidel Castro y suma entre sus invitados a los disidentes y a los periodistas independientes y demás. Y yo creo en eso, porque creo en la política de inclusión, no de exclusión. Todo país que tiene una embajada en un país extranjero recibe a la sociedad en su muestra más general y lo mismo tiene que pasar en Cuba.
una de las ideas que puede contribuir más a generar una nueva conciencia sobre Cuba en América Latina es que en las recepciones oficiales que las embajadas latinoamericanas en Cuba realicen, inviten a los disidentes y a los periodistas independientes. Eso es una forma de protección y además una forma de promover la transición a la democracia en Cuba. Sí se puede participar, sí se puede sumar a esta gente que participen de los festejos en las embajadas, de las celebraciones patrias en las embajadas, y que eso también derive en un intercambio. Que el intercambio no se quede solamente en la fecha patria fechas patrias de la Argentina en este caso, o de América Latina si los otros gobiernos también lo hacen, sino que signifique que, bueno, que aquí se sepa, que la Cancillería sepa, bueno, que hay un Osvaldo Payá, que hay un Rivero, que hay otra gente que opina distinto y que está luchando por un ideal que va más allá de la bandera política, que es la democracia. Esta reunión, esta convocatoria, me parece buena, me parece oportuna, para desde aquí pensar que uno puede cuestionar o no el sistema de planeamiento económico que han aplicado en Cuba, sus relaciones internacionales, pero el tema del derecho a ser disidente, del derecho a proponer otros caminos, del derecho, como lo propone el grupo de Payá, de utilizar la actual Constitución, la actual legislación, pero hacerlo con claridad, eso es también bueno rescatarlo. Y es bueno decir que en la Argentina algunos, y quizás en un tiempo y con más debate, más gente, también somos partidarios de respaldar a esta propuesta. Ardemos de indignación al advertir cómo la sociedad argentina, que hace tan poco padeció una dictadura con violaciones tremendas de derechos humanos, se muestra tan insensible, tan enceguecida frente a la violación que se realiza acá nomás en nuestro mismo continente. Lo grave de todo esto es que somos los argentinos uno de los pocos pueblos del mundo que en este momento apoya por mayoría absoluta a semejante aberración. Se citó el caso de España, pero toda Europa ya no acepta más apoyar a Fidel Castro. Ya no lo acepta más. No tiene apoyo de prácticamente nadie. Y los argentinos lo seguimos haciendo. ¿Para qué? Hay un escrache acá afuera y yo les digo que es un honor ser escrachados por defender los derechos humanos, por defender la dignidad del hombre, por oponernos al fascismo, sea de derecha o sea de izquierda. Esos que están ahí afuera son fascistas. Y como dijo una mujer en el video, merecen que les tengamos lástima por su ceguera, por su cerebro de corcho, por su incapacidad para reflexionar, para tener un pensamiento lógico, su dificultad para enterarse siquiera. Yo pensaba, hay que invitarlos a que vean esto, pero ¿de qué sirve? Como dijo muy bien Sebrelli, se trata de una fe, es una religión, es una situación dogmática, no cabe la discusión, no cabe ninguna clase de modificación a lo que está rígidamente establecido. A mí me parece que la experiencia latinoamericana de las últimas décadas indica que para que en los países haya transiciones pacíficas, el resto de los países latinoamericanos se tiene que involucrar. En la medida que no se involucran y son otros actores internacionales los que intervienen en esos países diplomáticamente, las situaciones se polarizan. Y cuando se polarizan es más posible que exista la violencia.
cuando los países latinoamericanos abracen a Cuba en el mejor sentido, es decir, presionen a la dictadura para que abra las puertas de la sociedad, para que deje de ser una dictadura en el sentido que ahogue todo tipo de iniciativa social. Vos me decís, ¿qué se puede hacer? Y bueno, testimoniar desde personas que testimonian con cierta solvencia y que le hablen a la gente de una manera no agresiva, diciéndoles la verdad sobre Cuba, que la tienen clarísima en Europa, por ejemplo, ¿no? Donde no se engañan más. Y hace mucho tiempo que la tienen clara intelectuales norteamericanos que llegaron a estar en contra de la guerra de Vietnam. O sea que este es un país de retrógrados mentales en ese aspecto.